Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales. La parte mandante es el Colegio de Abogados de la Libertad y la parte mandada del Congreso de la República. Por la parte mandante informarán en representación del Colegio de Abogados de la Libertad el abogado y señor decano del Colegio de Abogados de la Libertad, Ivo Eric Oraordinola, así como los abogados Mariano Cruz Lescano y Juan Alberto Castañeda Méndez. Por la parte demandada, en representación del Congreso de la República, informará el doctor Aníbal Quiroga León. Puede empezar, tiene 15 minutos para exponer. Gracias. Muy bien. Señora Presidenta y señores magistrados del Pleno del Tribunal Constitucional, muy buenos días, con los presentes. Voy a romper un poco la estructura del diseño con el que venía preparado para la introducción, porque la anterior exposición, que es precisamente del procurador del Poder Ejecutivo, que está evidenciado que está en comparsa con el tema del Congreso. Bien, que atacan la inconstitucionalidad, se ha advertido haciendo acotación precisamente, y por eso traigo a colación, a la ley 32.130. Y se dice que el quid del asunto es que el Ministerio Público no quiere coordinar con la Policía Nacional del Perú. Ese no es el quid del asunto. Como en esta ley precisamente se hizo alusión, y es lo que vamos a defender. El quid del asunto es, nos guste o no nos guste, en esa contraposición, ¿quién manda finalmente? Ya nos decía Napoleón Bonaparte en algún momento, si quieren que algo no se realice, encárguenle a un comité, a varias personas. Si quieren que algo se realice, encárguenle a una persona. Finalmente, alguno de los magistrados acá presentes ya lo señaló. O sea, cuando hay una contraposición en esa coordinación, ¿quién define? Y la Constitución es clarísima, el artículo 159 de nuestra Carta Magna señala que es el Ministerio Público. Y ese es el tema fundamental. Si no les gusta cómo está diseñada la Constitución Política del Perú, hay un mecanismo que se llama reforma constitucional, que tiene una doble legislatura y que esto conlleva precisamente a un mayor debate, a un mayor consenso. Pero esto no lo han hecho. Se han saltado al momento de expedir la ley 32.130 en una coyuntura, que lo digo solamente por conocimiento público, donde se venía investigando a varios órganos del Ejecutivo, al entorno cercano del Ejecutivo, a la misma Presidenta de la República, y por eso es que se ha obviado seguir el proceso de reforma constitucional. Eso es lo que no se está teniendo en cuenta. Vamos a llegar nosotros a demostrar con nuestras intervenciones que en realidad la ley 32.130 quebranta nuestra Constitución por la forma, por el texto expreso de la Constitución y por el fondo, pero que además atenta contra la autonomía e independencia y la imparcialidad del Ministerio Público en la investigación preliminar, que es lo que nos estamos rigiendo concretamente, ¿no? Y que afectan garantías constitucionales del investigado. Estos cambios que se han ido introduciendo en la Constitución, en el nuevo Código Procesal Penal, justamente es para reforzar la garantía, y eso no se está tomando en cuenta. Vengo acá, señora magistrada, señora presidenta, señores magistrados, porque nuestro estatuto del Colegio de Abogados de la Libertad, en su artículo 4, tiene establecido claramente los principios que nos regulan, y uno de ellos es la defensa del sistema democrático y del Estado de Derecho, del Estado constitucional de derecho. Y por eso es que estamos acá defendiendo el orden, lo que consideramos que es el orden constitucional de nuestra nación, que se estaría afectando, violentando. Por supuesto que como Colegio de Abogados de la Libertad también estamos preocupadísimos por la ola delincuencial, por los límites de la delincuencia. Estamos desbordados y estamos tomando acciones concretas, estamos preparando proyectos legislativos para presentarlos al Congreso y que sean tomados en cuenta. Sí estamos preocupados, pero esto no quiere, como también hemos pedido, que en este caso el Congreso de la República rectifique el tema de la prisión preliminar. Hemos pedido, vamos a presentar también, espero seamos admitidos como amicus curiae, en el tema de la vista del jueves, sobre el tema de la ley de extinción de dominio, que sirve como una herramienta frontal de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Por supuesto que estamos haciendo muchas acciones. Sin embargo, no podemos, en virtud de ello, atentar, soslayar nuestra Carta Magna. Y esto se está haciendo con la ley 32.130. En las siguientes exposiciones de mis colegas, miembros de la Comisión Especializada de Derecho del Trabajo, el doctor Mariano Cruz Lescano y el doctor Juan Castañeda, vamos a demostrar y sobre todo evidenciar el tema medular que acabamos de decir, que se trata de establecer la subordinación de la PNP al Ministerio Público en la investigación preliminar. Ese es el kit del asunto. Sobre ese tema giran todos los artículos. Hay algunas cositas adicionales, pero ese es el tema medular de la discusión. Entonces cabe preguntar a priori. Perdón que le interrumpa. Usted ha dicho que van a acompañar también en la presentación. Entonces tendrían que ponerse adelante y saber que tienen que distribuir los 15 minutos entre los tres.
Correcto, señora magistrada. Mientras se instalan, por favor. Sí, voy a entonces acelerar para darle intervención a mis colegas. Correcto. Entonces, cabe preguntarnos a priori sobre el kit del asunto, sobre el tema medular. ¿Resulta constitucional que la ley 32.130 señale que la PNP está a cargo de la investigación preliminar y que no está subordinada al Ministerio Público? Esa es la pregunta que salta a la luz. Eso es inconstitucional. Evidentemente, con lo que vamos a desarrollar, vamos a concluir en este tema que están afectando nuestra lex legis, nuestra norma normarum, nuestra Constitución, por el fondo y por la forma. El artículo 159, inciso 4, voy a acelerar un poco, tiene establecido que la PNP, en la parte pertinente, está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Es evidente que siendo la investigación preliminar parte de la investigación del delito, la PNP está subordinada, pero parece, como el anterior procurador que ha estado presente, eso no le gusta. Insisto, hay maneras de cambiar ese sistema y veremos en una discusión alturada después si eso es conveniente o no, a través de una reforma constitucional. Bien, además, señores magistrados, el diseño, lo que venía a señalar también, que el diseño actual de la Constitución garantiza la independencia y la autonomía en las investigaciones. Los magistrados del Poder Judicial, en cuanto a sus funciones, son totalmente autónomos. Nadie se mete, ni un juez superior, ni el presidente del Poder Judicial, ni la presidenta de la República, nadie. Pero sabemos que en el tema de la PNP hay un tema jerárquico, de dependencia hacia el superior, y que los superiores dependen al final del Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior depende de la confianza, nos guste o no, de la presidenta de la República y del Premier. Entonces podríamos decir que bajo este contexto puede hablarse de autonomía, de independencia en la realización de la investigación preliminar. Es evidente que no va a suceder así. Y por eso se estaría también violentando contra los principios constitucionales y el artículo 159 de nuestra Carta Magna. Bien, luego de esta pequeña introducción, para ir avanzando rápidamente, nos vamos a dar cuenta de varias cosas que se va a desarrollar. Voy a ir cortando ya. Perdón, es consciente que ha usado ya 13 minutos, ¿no? Sí, ya solamente en este tema concreto, un minuto termino para darle pase a mis colegas. Utilizan muchos eufemismos. Esta ley utiliza muchos eufemismos. Conducción jurídica, dice. Se encargan de la conducción jurídica. Cuando desarrolla qué es conducción jurídica, la define como la orientación legal de las acciones que realiza la PNP. Orientación legal. Al final, cuando el Ministerio Público oriente legalmente, conduzca jurídicamente a la PNP tiene la potestad de decir, ok, gracias, no te hago caso. Porque así está diseñada esta ley 32.130 y eso precisamente es lo que violenta el artículo 159, inciso 4 de nuestra Constitución. Voy a ya finalizar rápidamente diciendo que si tenemos en cuenta el principio de unidad de la Constitución y concordancia práctica, es evidente que según el artículo 166 de la Constitución, la PNP tiene la función de investigar y combatir la delincuencia. Ello, concordado con el artículo 159 que acabo de mencionar, inciso 4, nos revela que el Ministerio Público es quien conduce esta investigación y la PNP obedece las órdenes del Ministerio Público en la investigación del delito. No hay otra forma de concordancia práctica. Lo otro es dejar de lado la posición y vaciar de contenido precisamente nuestra Constitución. Se cita en la contestación de demanda, y finalizo con esto, se cita en la contestación de demanda una sentencia de inconstitucionalidad, la 00012 de 2010, proceso de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. Y en esta se declara infundada la demanda de inconstitucionalidad. Y ellos dicen, miren, ya se declaró, ya se ha visto un tema similar donde se atribuyó funciones a la Policía Nacional contra el artículo 159.4, pero no se han dado cuenta que esa misma sentencia de inconstitucionalidad se señaló en la parte pertinente que la PNP seguía subordinada al Ministerio Público en cuanto a su competencia en la investigación. En tal sentido, en caso concreto, contrario censo, si acá se está queriendo dejar a salvo el tema de que no hay subordinación hacia el Ministerio Público, evidentemente esta demanda debiera ser declarada fundada y por ende inconstitucional el artículo único de la ley 32.130 en los artículos mencionados. Dejo pase, por favor, al doctor Mariano Cruz Lejano. Vamos a ver 5 más. Muchas gracias, señora presidenta, señores magistrados del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, señora presidenta y señores magistrados del Tribunal Constitucional. El procesalista italiano Giovanni Fiandaca advertía sobre que en circunstancias límites de incremento de la criminalidad, los estados y las sociedades suelen tornar los ojos a este tipo de procedimientos que distan de un proceso penal garantista. Entonces se produce una situación de reversión de los procesos garantistas. Nuestra intención es reflexionar sobre este asunto y recordar que el carácter garantista de los procesos es directamente compatible con la Constitución.
y que algunas medidas como las que se adoptan no resuelven necesariamente los problemas, los graves problemas que se han dejado de desarrollar y que no han tenido una contención suficiente o una contención debida hasta ese estado de las cosas. Quisiéramos hacer una reflexión sobre cuál es el contenido de las atribuciones asignadas por la Constitución al Ministerio Público. El artículo 250 de la Constitución de 1979 les atribuía en el inciso 5 la facultad para vigilar e intervenir en la investigación del delito desde la etapa policial. Se ha debatido aquí. ¿La policía hace actos de investigación? Sí, la policía investiga. Lo hacía antes de la Constitución del 79, de la Constitución del 79, durante la Constitución del 79, con la Constitución del 93, antes y después de esta modificación normativa. Sí, hace actos de investigación. Así que esa no es ninguna dificultad, pero el artículo 250 de la Constitución le atribuía la facultad de vigilar e intervenir en la investigación del delito. El profesor Pareja Paz Soldán, comentando ese artículo, mencionaba que era una total novedad y que el Ministerio Fiscal, que existía antes de la Constitución del 79 y que era parte del Poder Judicial, ahora tenía un rol autónomo, vigilaba e intervenía. Ahora, en la Constitución de 1993 se produce un cambio. Ese cambio en el artículo 159, inciso 4 de la Constitución de 1993, es un cambio no poco importante. El Ministerio Público tiene la facultad de conducir desde su inicio la investigación del delito, desde su inicio. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Dos consecuencias son notorias: conducir desde su inicio y la subordinación de la Policía Nacional del Perú a las decisiones del Ministerio Público. Se ha preguntado hace un momento si es que había una posibilidad de conflicto. La hay, es evidente. En caso de conflicto, ¿quién decide? El mandato constitucional es que la decisión la adopta el Ministerio Público, que es el que conduce la investigación desde su inicio. El profesor Enrique Bernales Ballesteros, en su Constitución de 1993, quinta edición, publicada en 1999, comentando este cambio en la Constitución, establecía: hay una diferencia sustantiva, cito, originada por la configuración de los verbos vigilar y conducir. Anteriormente el Ministerio Público solo participaba en la investigación del delito vigilando que tal procedimiento se ajustara a los procedimientos legales. Con la nueva Constitución, esta realidad cambia. Ahora serán los fiscales los que conduzcan la investigación operando directamente todos los apremios necesarios. Fin de cita. El profesor Marcial Rubio Correa, en su estudio de la Constitución Política de 1993, tomo 5, señalaba que el nuevo texto constitucional, la Constitución de 1993, establece la sujeción de la Policía Nacional al Ministerio Público sobre la materia específica y añadía un asunto no poco relevante. Decía, y cito textualmente: se supone que teniendo al Ministerio Público como conductor de la investigación criminal, las personas tendrán mayores seguridades que en el sistema actual. O sea que en el sistema de la Constitución de 1993, el Ministerio Público está para dar mayor garantía de los derechos. En la Comisión de Debates, en la Comisión de Constitución, en el diario de debates, hay un dato importante que quisiera compartir. El señor Ferrero Costa, en la Comisión de Constitución y Reglamento, página 1678, tomo 3, decía el señor Ferrero Costa, cito, leía el texto: conducir la investigación del delito hasta la etapa policial. La Policía Nacional está obligada a acatar sus mandatos. Hago presente, presidente, que la obligación de la policía a acatar sus mandatos ha sido solicitada por los fiscales, porque ocurre que ellos requieren una precisión para que la policía realmente atienda que en la investigación policial los mandatos que hacen los fiscales sean cumplidos y no los desatiendan. ¿Hay conflicto? Sí. Ese conflicto motivó la aprobación de un texto constitucional como lo conocemos hoy. Si usted va a terminar, bueno, puedo dar 5 minutos, Sí, pero entre gracias. entre usted y la otra persona. Ya, okay. Muchas gracias. Iré al fondo del asunto. ¿Por qué son inconstitucionales las disposiciones cuestionadas de la Ley 32.130? Adelantaré las razones. Son inconstitucionales porque han establecido una preetapa o una etapa inicial de investigación preliminar a cargo de la Policía Nacional sin control, repito, sin control por parte del Ministerio Público. Es la primera razón. Y el concepto que se emplea de conducción jurídica es un concepto no nuevo.
no es nuevo, ya se tenía desde el año 2023, pero ese concepto no nuevo ahora, con su definición y con las modificaciones normativas producidas, vacía de contenido. El Ministerio Público en la investigación preliminar se convierte en un espectro. Esa es la razón por la que esas son las dos razones principales por las que nosotros consideramos que son inconstitucionales las disposiciones aprobadas. El artículo primero de la ley 32.134 establecía una regulación que es de nuestro interés y que quisiera leer, si se me permite. Antes, quisiera terminar por mencionar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 12/2008, ha señalado con meridiana claridad, en un caso en el que se incrementaban las prerrogativas de la Policía Nacional para, por ejemplo, tomar declaraciones inmediatas y urgentes, dijo, no son inconstitucionales, siempre que se recuerde tres cosas. Una, se recuerde que el Ministerio Público conduce la investigación desde el inicio. Dos, se recuerde que la policía está subordinada al Ministerio Público. Es una subordinación funcional, no administrativa. La subordinación administrativa corresponde a sus mandos y comandos. La funcional es para todo aquello que tiene que ver con la investigación del delito. Tres, decía, se trata de un proceso, la serie de actos de procedimiento que no puede estar carente de control. Eso señalaba el propio Tribunal Constitucional. Control y subordinación que desaparecen en la regulación que nosotros hemos venido a cuestionar. De tal suerte que, como nosotros hemos venido a decir, en el inciso 2 del artículo 4 de la norma cuarta del título preliminar del Código Procesal Constitucional modificado por la ley 32.130, se preveía, en el texto actual en principio, se preveía que el Ministerio Público estaba obligado a actuar con objetividad, y cito, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad, conduce y controla jurídicamente los aspectos de investigación que realiza la Policía Nacional. Esta disposición de la mayor importancia, con esta finalidad, conduce y controla jurídicamente, el control ha desaparecido. Y no se trata de una técnica legislativa que sistemáticamente coloque el control en algún otro artículo. No, señor. Simplemente ha desaparecido. La voluntad es asignar, como se ve en el resto del articulado, una autonomía en la etapa de la investigación preliminar. ¿Qué hace en suma de cuentas? ¿Qué hace en suma el Ministerio Público? Emite una disposición de inicio de la investigación preliminar y recibe los informes por las diligencias ya realizadas por la policía. Ni siquiera se autoriza al Ministerio Público a realizar actos de investigación. Y el tiempo acaba y concluiré. ¿Cuál es el motivo por el que este conjunto de disposiciones son incompatibles con la Constitución? En principio, porque son incompatibles con la Constitución porque se genera una etapa de la investigación en la que la Policía Nacional del Perú investiga sola. Es un órgano carente de control. Que la policía investigue no es nuevo, es un hecho anterior incluso al actual orden constitucional. Que investigue no es nuevo. Que lo haga sin control es lo incompatible con la Constitución. La Constitución asigna al Ministerio Público, y ahora sí concluyo, la Constitución asigna al Ministerio Público la conducción. ¿Puede haber conducción sin control? Creemos que la respuesta es negativa. Esas son las razones por las que solicitamos que la demanda sea declarada fundada. Muchas gracias. Muy bien. Señor doctor Quiroga, tiene usted 15 minutos que puede ser 20. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señores magistrados del Tribunal Constitucional, el asunto que es materia de esta vista es ciertamente importante y es un tema más o menos recurrente, no es un tema nuevo. Quisiera empezar por decir que la Policía Nacional de Perú tiene más antigüedad que el Ministerio Público. Nació casi con la República. El Ministerio Público ha nacido con la Constitución del año 79. En segundo lugar, mucha gente se pregunta y se lastima y dice, ¿por qué hay tantas acciones de inconstitucionalidad o por qué hay tantas cuestiones de competencia? Y a mí me parece normal porque el Tribunal Constitucional está hecho precisamente para eso, para trazar la cancha, para delimitar cuáles son las funciones de uno y otros cuando hay este tipo de controversias. Acá, por ejemplo, se presenta una. ¿Cuál es la labor del Ministerio Público y cuál es la labor de la Policía Nacional? Pero olvidamos un tema esencial, y es que el objetivo de cada uno es diferente. El Ministerio Público da la cara ante el Poder Judicial y la Policía da la cara ante el Ministerio Público. El Ministerio Público, en la persecución del delito, en la investigación del delito, en la titularidad de la acción penal,
no puede hacer nada sin la policía. Tendrían que ser magos para adivinar cómo ocurrieron los hechos, cómo sucedieron los hechos, quién es el responsable y qué garantías han tenido. Como no son magos, y no son tantos tampoco, dependen del trabajo que haga otra persona. Entonces hay un elemento esencial que se llama distribución del trabajo, distribución razonable del trabajo. ¿Qué hace cada quien y qué no hace cada quien? Mis colegas del Colegio de Abogados de la Libertad se han empeñado en sostener que la ley es inconstitucional. No han dicho por qué. Ellos creen que es inconstitucional. Y las reglas de la inconstitucionalidad son diferentes, señora presidenta, señor magistrado. Para empezar, una ley ingresa al tribunal con presunción de validez y de constitucionalidad. Eso está escrito en la Constitución. Si estamos acá porque la Constitución lo permite y porque queremos defender la Constitución, tenemos que empezar por respetar eso. Y solo acaba su tema con una sentencia estimatoria del Tribunal Constitucional sin efecto retroactivo. Por lo tanto, tenemos que presumir que la ley es válida, que la ley es constitucional y que la ley se ha dado entre los parámetros de la Constitución. Y entonces, claro, citan el artículo que está referido en la Constitución, que dice textualmente lo siguiente. Conducir desde un inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de sus funciones. Eso es lo que nos dicen. Acá se establece una relación de subordinación que no habla la Constitución. La Constitución no dice que la policía está subordinada al Ministerio Público. Dice que el Ministerio Público dirige la investigación, ¿no es cierto?, y da mandatos que tienen que ser cumplidos por la Policía Nacional en el ámbito de sus funciones. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el ámbito de sus funciones? Y vamos entonces, también en la propia Constitución, al artículo 166, que dice finalidad de la Policía Nacional. Nos hemos olvidado de eso, porque cuando interpretamos la Constitución no podemos interpretar un artículo separado, se interpreta en conjunto, ya lo dijeron, concordancia normativa, practicidad constitucional, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice el artículo 166? La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar y mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Ah, caramba, investiga. ¿No que no hace investigación? ¿No que la investigación hace el Ministerio Público? Entonces tienen ustedes dos normas de la Constitución. Una que dice el Ministerio Público conduce la investigación y otra que dice la policía hace la investigación. ¿Cómo concordamos eso? Tiene que concordarse porque no vamos a pelear, no vamos a abrogar uno sobre el otro, ¿no es cierto? Vivimos en una situación, señora presidenta, que nadie puede discutir. Mis colegas menos que nadie. En una situación de inseguridad social, inseguridad pública y de un crecimiento de la delincuencia. ¿Por qué ha ocurrido eso? Entre otras muchas cosas de explicación política y sociológica. Por eso, precisamente, por esa discrepancia en donde, con todo respeto lo digo, no quiero que me digan malcriado de nuevo, pero con todo respeto lo digo, es una pelea de pulpos. Al final de cuentas, están peleando dos instituciones tutelares de la nación. El fiscal, que tiene que conducir la investigación, y la policía, que tiene que hacer la investigación bajo su conducción jurídica. Y entonces, claro, uno dice, no, pero es que hay que leer la Constitución de manera absolutamente rígida, literal. Miren ustedes, la Carta de 79, citada hace un rato, decía promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia. Vigilar, intervenir en la investigación del delito en la etapa policial, promover la acción penal de oficio o a petición de parte. ¿Y qué decía el código anterior? Conduce la investigación preparatoria, practicará y ordenará practicar los actos de investigación que correspondan. Y nadie se jalaba los pelos, nadie se rasgaba las vestiduras. En la Constitución del 93 se vuelve a repetir lo mismo. Vuelvo a citar como nota al pie de página que el Ministerio Público como institución constitucional nace con la Carta del 79. Antes era parte del Poder Judicial. Hasta el año 78 los jueces eran o jueces de primera instancia o fiscales, agentes fiscales o jueces superiores o fiscales superiores y están todos en el Palacio de Justicia. Era una especialidad de la actividad jurisdiccional. Se cinde con la Carta del 79. ¿Y qué cosa dice la Carta del 93? Conducir desde un inicio la investigación del delito, con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir sus mandatos. El Ministerio Público en el ámbito de la función. No dice otra cosa, nadie discute eso. ¿Los mandatos cuáles? Los mandatos jurídicos, ¿no? Y entonces el código, antes de la modificación, decía conduce la investigación preparatoria, practicará y ordenará practicar los actos de investigación que correspondan. ¿Qué cosa dice entonces ahora, con el mismo parámetro constitucional, la ley que está dubitada en la presente acción? Asume la conducción jurídica de la investigación que implica la orientación legal de las acciones que realiza la policía dentro de los parámetros de la ley y la contención. Parámetros de la ley donde están las garantías para los ciudadanos, ciertamente, ¿no? Nadie dice que la policía sea autónoma o que no tenga respeto a los derechos de los ciudadanos, menos hoy que antes.
para la obtención de los elementos de prueba, indicios que consideren necesarios para la investigación, garantizando el respeto de los derechos procesales de las personas. La Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito y en tal sentido realiza diligencias que por su naturaleza correspondan a dicha competencia, conforme a las leyes y sus reglamentos y obedeciendo obviamente la subordinación jurídica del Ministerio Público. ¿Por qué subrayo eso, señora Presidenta? Por un tema muy simple. El fiscal da la cara ante el Poder Judicial. Cuando el fiscal acusa y lleva un delito, ¿no es cierto?, no está a su lado el policía, está solo. Es él con la investigación que ha hecho. Y cuando se hace la investigación del delito, está el policía con la conducción jurídica del fiscal, como ocurre en todas partes del mundo. No hay país en el mundo en donde la policía y el Ministerio Público esté disociada. No hay país en el mundo en donde el fiscal sea un detective investigador. Es el conductor jurídico de una investigación. Hace un rato se preguntaba, el señor Méndez con mucho acierto, a la procuradora anterior, la diferencia entre delito y delincuencia. Esa es la definición que trae el diccionario de la Academia. El delito es una violación de la norma legal, mientras que la delincuencia es uno o más delitos. Es decir, están preguntando sobre lo mismo. Delito o delincuencia es lo mismo. No es que delito sea un fenómeno penal y delincuencia sea un fenómeno social. La delincuencia es la acumulación o la materialización de los delitos. No es otra cosa. Estamos hablando de lo mismo, como el árbol y el bosque, el libro y la biblioteca. Están diciendo exactamente lo mismo. Entonces, si la propia Constitución dice que la policía investiga el delito, ¿de qué estamos hablando? Obviamente, investiga la delincuencia, previene la delincuencia, también el Ministerio Público previene la delincuencia. Tendría que haber una sinergia, una labor de colaboración que le corresponde señalar entonces al Tribunal Constitucional en la sentencia que tenga que dar. ¿Cuál es la finalidad de una acción de inconstitucionalidad? Determinar si una norma es o no inconstitucional. ¿Cómo se hace esto? Con lo que la doctrina llama el trabajo de subsunción. La norma constitucional es el parámetro mayor, la norma legal es el parámetro menor y se la subsume. Si la norma ingresa, la norma es constitucional, teniendo en cuenta además los principios de prevalencia, de presunción de constitucionalidad y de validez. Si la norma excede, es parcialmente inconstitucional. Y si la norma excede totalmente, esta en realidad no es una norma legal, es una modificación irregular de la Constitución y tiene que ser depuesta. Pero eso tiene técnicas que se inventaron hace mucho tiempo, que se estudió hace mucho tiempo, sobre todo a partir del caso Marbury versus Madison, donde se preguntaban, ¿puede un juez acaso juzgar una ley inconstitucional porque a él le parezca? ¿O tienen que haber ciertos principios básicos? Tiene que ser una cosa, como decía Fix Zamudio, una extirpación quirúrgica del sistema. Tiene que ser grosera la violación constitucional, no porque a mí me parezca, porque yo creo que el significado es así o es así. No funciona de esa manera. Y entonces, vemos acá, por ejemplo, cómo el artículo 159 de la atribución del Ministerio Público dice conducir desde el inicio de la investigación. Y la ley señala el fiscal conduce jurídicamente la investigación. Entonces, claro, dice, acá hay una trampa. Es una cosa subrepticia. No es lo mismo conducir la investigación que conducir jurídicamente la investigación. Le están recortando facultades. Ah, entonces el fiscal no es un abogado. El fiscal no califica el delito. El delito no se tipifica como un hecho punible previsto por la ley. No es un arte jurídico el interpretar un delito. ¿Qué cosa es entonces la investigación del delito? Sumar hecho más norma y ya está. Hacer un emplazo. ¿O es acaso una labor jurídica de interpretación? ¿Qué cosa es delito? Bajo el actual esquema, los policías no pueden calificar los delitos, no pueden establecer tipificación del delito. No, eso le corresponde al fiscal. Usted es un mero operador de hechos que tiene que acumular. Yo veo si esos hechos son así, son así o son más allá. Y entonces empiezo a repartir como lluvia, ¿no? Lesa humanidad, prescripción, ¿no es cierto?, banda organizada, lavado de activos, lo que se me ocurra. Porque yo soy el dueño de la tipificación del delito. Y tú, policía, te limitas a recuperar los hechos que yo voy a calificar como a mí me parezcan, porque eso es lo que dice la Constitución. Y eso no funciona de esa manera, porque eso no garantiza ni la persecución del delito, ni la adecuada persecución de la justicia, ni finalmente la paz social que todos queremos. Por eso estamos como país. Y entonces, ¿qué cosa se señala acá? Constitución, conducir e iniciar la investigación por intermedio de la Policía Nacional. No. Tiene que ser solo el Ministerio Público. Una entidad que tiene menos efectivos, que tiene menos gente, que no está preparada para investigar el crimen en su origen, que tiene que recibir lo que le preparan para poder presentar en un juicio donde va a estar solo el Ministerio Público, ¿no es cierto?, y donde tiene que dar la cara, y es el titular de la acción penal, y el titular de una cosa muy importante, señora Presidenta. El fiscal es el responsable de la carga de la prueba, él tiene que probar el tema. Si no, entonces, ¿por qué razón, y acaso por culpa de la policía, a un señor fiscal le han devuelto 19 veces su acusación? 19 veces, y ustedes en la sentencia del 6-9 han calificado claramente la participación del Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Por qué el tribunal, que es el máximo intérprete de la Constitución, ha censurado la labor del Ministerio Público en la sentencia del 6-9? Porque además se ha violado no solamente el principio de legalidad, sino también el secreto profesional. ¿Por qué? ¿Es culpa de la policía? No es culpa de la policía, es culpa de esta división absurda que se ha dado entre dos personas que tenían que trabajar de la mano en pro de la sociedad, en pro del Estado, y que trabajan separadamente. No, señor.
Yo soy el fiscal y yo tengo que hacer, yo hago las cosas, yo sé cómo se hace. Y luego el juez se lo rechaza. O las personas son absueltas, o las personas son liberadas. Y persecución de crimen, cero. Entonces voy a poner dos ejemplos, señora presidenta, señores magistrados, de cómo la ley desarrolla lo que dice la Constitución. Porque ahí dice, no, la Constitución dice, el Ministerio Público es el que conduce la investigación. Cuando se le agrega en la ley, conduce jurídicamente, es una inconstitucionalidad. Miren ustedes, su ley orgánica, la ley orgánica del tribunal, ¿qué cosa dice la Constitución? El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es el parámetro constitucional. ¿Qué dice la ley? El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Esa ley sería inconstitucional. Esta ley está fuera de la Constitución, no repite textualmente lo que dice la Constitución. ¿Y sabe por qué no lo repite? Porque la ley desarrolla la Constitución. La ley no tiene que repetir lo que dice la Constitución. Te estarían de más las leyes, no manejaríamos solamente con la Constitución, porque se hace un desarrollo constitucional dentro del esquema de la institución de la Constitución. Por eso esa ley es constitucional y por eso nadie la ha dubitado. Segundo ejemplo, el desarrollo de la cuestión de confianza. ¿Qué dice la Constitución? El rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sola se plantea por sistema ministerial. ¿Qué dijo la ley que la desarrolló? La facultad que tiene un ministro y el presidente del Consejo de Ministros, en nombre plantea la cuestión de confianza, está referida a materias de su competencia y del Ejecutivo directamente relacionada y no puede ser calificada por el Ejecutivo. Esa ley fue validada por el tribunal. Esa ley desarrolla la Constitución. También acá en ese escenario se dijo lo mismo. No, la ley escapa a la Constitución, no, la ley le está poniendo candados a la Constitución. El tribunal, que vuelvo a repetir, ustedes, que son el supremo intérprete de la Constitución, dijo que esta ley era perfectamente constitucional. Y entonces, ¿por qué ahora nos rasgamos las vestiduras cuando la ley dice el fiscal, que es un abogado, conduce jurídicamente la investigación del delito, que es una figura típica legal que tiene que ser interpretada jurídicamente, no fácticamente? ¿Cuál es el problema en el desarrollo constitucional? Ninguno. Entonces concluiría con lo siguiente. Dice un texto: en ningún caso puede derogarse una ley cuando no sea evidente su inconstitucionalidad, por el mero hecho de existir solo dudas respecto al respecto, por más graves que pueda ser. La ley dubitada goza de presunción de constitucionalidad y de plena validez hasta que sea derogada y expulsada del sistema jurídico por el Tribunal Constitucional por una sentencia firme, siempre con efecto ex nunc. Ese es el tema y eso es lo que el tribunal tiene que decidir ahora. En definitiva, el futuro, nuestra seguridad de la pacificación social y de la adecuada relación entre la policía y el Ministerio Público, que son instituciones tutelares del país, es en manos de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muy bien, tienen ustedes 5 minutos para la réplica. Muy buenos días, señora presidenta, magistrados, muy buenos días, igual colegas y de la audiencia. Lo que ha hecho la contraparte, el doctor Aníbal, es reconocer en gran medida lo que tiene el Congreso de la República como la categoría del margen discrecional de un legislador. Se comprende hasta cierto punto que en un Estado constitucional se tiene que desplazar y hacer determinadas acciones, sí, pero para eso la Constitución política establece procedimientos, mecanismos, y no se puede admitir bajo el amparo de la Constitución un contrabando legislativo. Y acá lo que ha existido es un contrabando legislativo. ¿En qué sentido? Se ha dado una ley en la cual, bajo la supuesta argumentación de una ley de desarrollo de la Constitución, se establece categorías y funciones diferenciadas, donde la Constitución política no hace la diferencia. No indica que exista una competencia de investigación jurídica y una competencia de investigación netamente operativa. Si eso fuera cierto, ¿cómo es posible de entender una investigación operativa que encarga a la Policía Nacional del Perú, la misma ley en el artículo 332, donde le otorga a la Policía Nacional del Perú realizar informes policiales de carácter eminentemente jurídicos? Le posibilita y le otorga facultades para que distinga entre autoría y coautoría, e impute hechos de las cuales se van a diferenciar para que pasen y acusen a un ciudadano en su investigación preparatoria. Esa capacidad no se puede comprender como un asunto de investigación operativa. Para ello es justamente la necesidad que el Ministerio Público esté transversalizado en una investigación que pueda realizar la Policía Nacional del Perú. Y recogiendo las mismas palabras del doctor Aníbal, en ninguna parte, como bien indica del mundo, hay una diferenciación. Mucho menos en el caso peruano hay alguna diferenciación entre una investigación jurídica y una investigación operativa que lo pueda asumir, en este caso, una lectura netamente constitucional. Punto 2. Cuando nosotros hemos sostenido a lo largo de estas dos alocuciones, empezando por la decanatura del Colegio de Abogados de la Libertad, hemos sostenido que la defensa de la inconstitucionalidad no va tanto en discutir
quizás de manera peyorativa, como ciertamente se ha hecho en los medios de comunicación y malamente, en que si la Policía Nacional del Perú tiene capacidad jurídica o no. Aquí es netamente discutir si la Constitución política, de manera normativa, posibilita diferenciar capacidades de investigación. Si la Constitución política elimina o de alguna otra manera refiere al elemento de subordinación de la Policía Nacional del Perú frente al Ministerio Público. En ninguno de esos aspectos se ha hecho de alguna u otra forma una diferenciación mayor de la cual el Colegio de Abogados de la Libertad cita y requiere al día de hoy que se declare fundada esta demanda de inconstitucionalidad. Muchas gracias. Muy bien. Para la dúplica, doctor Quiroga, tiene usted 5 minutos. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Y voy a ser muy concreto. En primer lugar, quería... ¿Está prendido su micro? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Está prendido su micro? Sí, señora presidenta. Se le acerca un poquito a la boca. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Le decía que voy a ser concreto. Voy a citar la página 4 de la demanda del Colegio de Ilustre, Colegio de Abogados de la Libertad, de la cual soy miembro honorario, que dice cuáles son los fundamentos de la demanda de inconstitucionalidad. Primero, la ley dubitada afectaría la presunción de inocencia. Los artículos modificados de la ley contravienen el artículo 2, inciso 24, literal E, en tanto que menciona e invierte el sentido del principio que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Eso no dice la ley. 2. Deber estatal de materia de seguridad. Los artículos modificados con la presente ley contravienen el artículo 44 de la Constitución, en tanto es deber del Estado defender la soberanía nacional. No entiendo por dónde la ley dubitada afecta a la soberanía nacional. Quizá tenga un problema de capacidad de comprensión de lectura, pero eso ya es una responsabilidad mía. Tercero, defensa normativa de la Constitución. Los artículos de la presente ley contravienen el artículo 51 de la Constitución. Ah, caramba. El 51 repite la pirámide kelseniana. La Constitución, la ley, ¿de qué manera el 51 puede ser sustento de una demanda de inconstitucionalidad? Autonomía del Ministerio Público. La vulneración del contenido recaído en el inciso 4 del 159 establece claramente que corresponde al Ministerio Público conducir desde el inicio la investigación y la independencia de los poderes. Es decir, no dice absolutamente nada. No dice de qué manera la ley dubitada contraviene la Constitución. Tercero, mi colega ha dicho una expresión que me parece exagerada, dice un contrabando legislativo. Lo mismo se dijo con la ley de la cuestión de confianza y lo mismo se dijo por alguna gente con la ley orgánica del Tribunal Constitucional, un contrabando legislativo. Se dice fácil, se demuestra difícil. Yo no creo que haya ningún contrabando. Evidentemente, si el fiscal es el titular de la acción penal que supone la representación de un acto típico previsto en la ley, es un abogado y tiene una conducción jurídica. Ahora nos dicen, la policía va a investigar y se va a ir por su lado y entonces va a acusar ¿En qué parte de la ley, en qué minuto la policía acusa directamente a una persona? ¿Saben ustedes, señor presidente, señores magistrados, dónde acaba toda investigación de un policía o de la policía? ¿Saben dónde acaba la investigación de la policía? En el despacho del fiscal. Es como decir que los asesores jurisdiccionales van a sentenciar. ¿En dónde acaba una ponencia? En su despacho. Usted toma la decisión. Usted verá si acusa, no acusa, si pide una medida cautelar, si lo detiene en el despacho del fiscal. La policía trabaja para el Ministerio Público, no trabaja en contra del Ministerio Público. Lo que ocurre a veces es que lo que hace el Ministerio Público obstaculiza lo que hace la policía. Ese es el problema y ese es el tema que el tribunal tendrá que decidir en su sentencia, interpretando la Constitución, a dónde vamos con cada cosa. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo pido permiso al tribunal para hacer un ejemplo muy pueril, que es el siguiente. ¿Qué cosas en el fútbol un director técnico? El entrenador. El entrenador conduce, el entrenador es responsable, él da la cara, él hace el equipo, él tiene 22 jugadores, 11 que juegan y 11 que están en la banca. Él es el responsable. Pero él juega, él mete los goles, él tira los penales, él ordena la cancha. Cada uno tiene su labor. Es una labor de trabajo, eso es lo que se llama un equipo, precisamente, una distribución de funciones. Eso es lo que pasa. El fiscal trabaja con el material que la policía le da. No trabaja de otra manera, no puede hacerlo por sí solo y la policía no puede acusar por sí sola. En quinto lugar, ¿dónde está la subordinación? Decir que el fiscal conduce jurídicamente la investigación, establece una subordinación en contra de la fiscalía. Es decir que el magistrado decide por sobre las ponencias implica una subordinación del magistrado hacia el proponente, hacia el asesor jurisdiccional. Es jugar con las palabras, jugar con el sentido común. Y finalmente, si vamos en adelante con esta demanda, que estoy seguro no va a ser acogida, estamos abrogando el artículo 161 de la Constitución. Porque así como se dice que el fiscal conduce la investigación, también el 166 dice la policía investiga. Y esa expresión no ha sido derogada. Y por lo tanto hay que encontrar un sentido constitucional. Y hay que hacerlo concordar con el artículo pertinente del Ministerio Público. Si no, ¿para qué la Constitución dice que la policía investiga? ¿Qué cosa investiga? ¿Cuándo investiga? ¿Cómo investiga? Tiene todo un desarrollo constitucional. Muchas gracias. Muy bien, pasamos a la ronda de preguntas. El magistrado Gustavo Gutiérrez. Gracias.
Para la parte accionante del Colegio de Abogados de la Libertad, quisiera hacerle algunas preguntas al respecto. En principio, de la demanda que ustedes han planteado, se emplea el decreto 052, la Ley Orgánica del Ministerio Público, para justificar que esta norma estaría contraviniendo dicho instrumento de carácter institucional del Ministerio Público. Sin embargo, el artículo 9 de ese mismo decreto señala que el Ministerio Público vigila e interviene en la investigación del delito desde la etapa policial. Y con ese objeto, las fuerzas policiales realizan la investigación. Eso dice. Las fuerzas policiales realizan la investigación. El Ministerio Público interviene en ella, orientándolo en cuanto a las pruebas que sea menester actuar. Y la supervigila para que se cumplan las disposiciones legales pertinentes para el ejercicio oportuno de la acción penal. Este enunciado normativo vigente no sería lo mismo que la nueva ley 32.130 señala, que significa conducir jurídicamente. Esa es la pregunta. Muchas gracias, señor magistrado. No es lo mismo. Yo quisiera hacer mención de que el artículo 9 del Decreto Legislativo 52 es directamente coherente, porque es del año 1981, con el artículo 250 de la Constitución del 79. Si ha sido modificado en algunos términos o no, depende de la modificación, depende, digamos, de la nueva Constitución, de la interpretación de la nueva Constitución. Pero el artículo 9 del Decreto Legislativo 52 se corresponde exactamente con el mandato de vigilar e intervenir en la investigación que contenía el artículo 250 de la Constitución de 1979. Sí, pero a ver, si me permite concluir... en el fondo del 20 asunto, segundos. es que esa no es mi pregunta. Sí. Porque evidentemente ha sido aprobada el año 82, pero ustedes mismos están argumentando para fundamentar su demanda el decreto legislativo del año 82. Entonces están utilizando un artículo sí y otro no, pero sin embargo ambos están vigentes. Ahora concluyo. Establecía un deber de intervenir y dice, vigilar, y dice vigilar 2 veces el artículo 9. Correcto. La ley 32.130 elimina el control. Y voy a poner un ejemplo más. Quisiera que pongamos atención en el artículo 61, inciso 3. 61, inciso 3. El Ministerio Público interviene en la emisión de la disposición, emite una disposición para la investigación preliminar, que está a cargo la investigación preliminar de la Policía Nacional del Perú. E interviene permanentemente el Ministerio Público, permanentemente. ¿Desde cuándo? Desde la formalización de la investigación preparatoria. Y la investigación preliminar, no. Ese es el asunto. Pero... El artículo 67 del nuevo Código Procesal Penal establece algo semejante. Lo que establece el artículo 67 es que, acabados sus actos de la investigación, porque habla en pasado, el tiempo verbal es pasado, acabada la investigación, el Ministerio Público informa, la Policía Nacional informa al Ministerio Público los actos ya realizados. A ver, señor abogado, lo que pasa es que usted está yendo a otro punto. Yo le he preguntado puntualmente. Usted utiliza el decreto legislativo 052 y dice que, por ejemplo, en este caso, con el artículo 9, señala que el Ministerio Público es el que no investiga, sino investiga a la policía. Pero, sin embargo, el Ministerio Público vigila y supervigila. Vigilar y supervigilar, técnicamente, puede ser conducir, ¿correcto? ¿O no? Sí. Conducir. Vigilar y supervigilar. Y entonces, la actual ley 32.130 no le está dando la misma función de vigilar y supervigilar. Pero un ratito, ¿por qué? A ver. ¿Por qué? Porque cuando se habla ya de la ley 32.130, el fiscal es el quien dispone que la policía realice primero las diligencias preliminares. O sea, el fiscal autoriza el inicio, así dice el artículo 65, numeral 2 de la ley 32.130. Fiscal, usted autoriza. Y dice que el fiscal permanentemente, porque tiene que decidir la estrategia jurídica, eso es lo que dice este artículo en el numeral 4, dice que permanentemente coordinan de manera conjunta y además garantiza que se preserven los derechos fundamentales y la regularidad de las diligencias correspondientes. ¿Eso no significa controlar, supervigilar? No. No entiendo. O sea, Señor magistrado, no significa las controlar. razones a ver concretas. El diseño de la investigación preliminar, en el diseño de la investigación preliminar, el Ministerio Público es un fantasma, es una mesa de partes. Emite la disposición y desaparece hasta recibir los resultados. No controla, no supervigila. Esa disposición del 65... ¿Pero se le está prohibiendo acá? ¿En la ley se le prohíbe? ¿En qué parte se le prohíbe que puedan ellos vigilar? O Primero, si se está, a ver, le planteo aquí. Si se está hablando que tienen que inclusive comunicar al fiscal permanentemente las diligencias de investigación urgentes e inaplazables que formarán parte de las diligencias preliminares y de la carpeta fiscal, para que puedan ellos realizar la actuación jurídica que le corresponde, sobre todo en la etapa de la investigación preparatoria.
O sea, aquí está hablando inclusive, los policías que realicen funciones de investigación están obligados a comunicar al Ministerio Público de las diligencias preliminares, así como apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria formalizada, etcétera. O sea, ¿acaso no hay mecanismo de conexión? O sea, un fiscal a partir, ¿usted cree que de la ley 32.130 ya no debe pasar por la comisaría? Usted ha dado la respuesta, señor magistrado. En la investigación preparatoria. No, pero estamos hablando acá de la No, preliminar. la labor de coordinación es en la investigación No, preparatoria. no, señor. Eso es el artículo que Artículo usted ha 60, se lo leído. vuelvo a leer. Artículo 67, inciso 1. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus funciones, por su propia iniciativa, debe comunicar inmediatamente al fiscal todas las acciones que va a realizar y que formarán parte de las diligencias preliminares y de la carpeta fiscal. Y deben asegurar todos los elementos de prueba para que puedan servir para la investigación preparatoria. Realizan funciones y están obligados a comunicar al Ministerio Público de todas las diligencias que vayan a realizar y apoyar al Ministerio Público en todo lo que signifique el rol que constituye, una vez acopiadas las pruebas, de tener que formularlas, tipificarlas, calificarlas y llevarlas a juicio. Artículo 65, investigación preparatoria. La referencia es a la investigación preparatoria. Artículo 61,3. El Ministerio Público interviene desde la investigación preparatoria. Señor, parece que estamos leyendo dos leyes distintas. Estoy leyendo el artículo 67, función de la investigación de la Policía Nacional, y lo estoy leyendo literalmente, lo que dice la ley 32.130 en el numeral 1 y 2. O sea, no entiendo, estamos en un diálogo de sordos. Estoy hablando acá concretamente de que la norma textualmente le da un mandato a la policía. Le da un mandato concreto. Le dice, usted tiene que comunicar las reacciones que realice la fiscalía, aperture usted, autorice la diligencia preliminar, coordine, desarrolle. Doctor, señor abogado del Congreso, quisiera en todo caso que precise esta parte de la argumentación en cuanto a los niveles de coordinación y de elaboración conductual de lo que significa la investigación preliminar en esta fase policial. Sí, señor magistrado, el tema es bastante simple, ¿no? Si la conducción jurídica está a cargo del Ministerio Público, porque estamos, revisando hechos que están, en principio, tipificados en una norma jurídica como delitos, y las disposiciones del fiscal se van a cumplir dentro de los parámetros que señala por parte de la policía. Ellos han dicho de que, y tengo acá anotado textualmente, esta ley convertiría al Ministerio Público en un espectro. Aparte de ser peyorativo y no concordar con esa calificación, creo que es exagerada, porque el Ministerio Público siempre está presente. La policía le va a ir dando cuenta permanentemente de los avances, de lo que haga, y el Ministerio Público va a dictar las conducciones jurídicas, porque son dos temas concomitantes. Yo investigo hechos que determinan que hay o no hay delito. Yo acuso del delito ante la autoridad judicial a la persona que es responsable de esos hechos, de esos mismos hechos. Hay una concomitancia. Entonces, yo no sé por qué acá se sostiene con tanto énfasis que el hecho de que la policía investigue excluye permanentemente al Ministerio Público y lo convierte en un convidado de piedra, cuando dice la ley claramente que conduce la investigación jurídica, dice conduce la investigación en todo momento. O sea, no dice al principio, hace un paréntesis y luego aparece al final. Dice en todo momento. Y por lo tanto, el poder fiscal jurídico sobre la Policía Nacional es permanente, conforme a lo que dice la Constitución. Una segunda pregunta, y ahí puede abundar sobre este tema, pero quisiera también una pregunta para avanzar el tema, es relativo a lo que significa la investigación, ¿no? Porque claro, la investigación también tiene preparatoria y preliminar, pero la preliminar tiene una peculiaridad, por eso existe la Policía Nacional, ¿no? Y también el Ministerio Público, ¿no? La preliminar puede tener una característica, digamos, jurídica, como en España se señala, porque en España sí se habla de conducción jurídica, por si acaso, no es que no existe en ninguna parte del mundo, pero además también hay una parte operativa, ¿no? Hay una parte operativa, como en Chavín de Guanta, como en cualquier tipo de investigación, donde me imagino que la policía formula, pues, por la cuestión sorpresa, reserva, determinadas estrategias, tiene que realizar un tipo de investigación operativa. Lo que usted, el Colegio de Abogados de Libertad, estaría señalando que el fiscal debe ser el titular tanto de la investigación jurídica como de la investigación operativa, como ocurre en la actualidad con el Código Procesal Penal, ¿correcto? No, no es esa la afirmación, no se encontrará en ninguna parte de la demanda. La policía investiga, hace actos de investigación, no cabe duda, lo ha hecho antes, así empezamos nuestra intervención, y lo hace ahora. La policía realiza actos de investigación, es además su especialidad. ¿Quién conduce? O sea, ¿quién planifica? ¿Quién orienta? ¿Quién controla el respeto por los derechos humanos? ¿Quién controla? Es muy importante, ¿no es cierto? Es el Ministerio Público. Pero el que realiza los actos de investigación especializados, lo que corresponde, es la policía. ¿Quién dirige la investigación operativa? Todo el campo de la investigación, el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público... La investigación operativa, la parte operativa la realiza la policía. Si vamos a hablar de vigilar o supervigilar, eso está claro con el decreto legislativo 052. O sea, la policía, el fiscal puede intervenir ahora con la ley 32.120 o antes, puede intervenir siempre porque está vigente el artículo 9 del decreto legislativo que le dice usted vigila y supervigila. Usted puede meterse a nivel de la policía, pero hablamos nosotros de conducir concretamente la parte operativa.
Si usted me dice que los fiscales son los que conducen la parte operativa, ahí podremos tener un grave problema. Y creo que ese es el problema que el legislador, antes que pensar en temas políticos, el legislador operativamente puede haber estado pensando sobre la base de la presunción de constitucionalidad de las leyes, ¿no? Porque que yo recuerde en los últimos años, en lo que los fiscales son los que conducen la investigación operativa, no se ha desactivado el Tren de Aragua, a los pulpos, a los chuquis, ¿no? O sea, no tenemos un éxito de la Fiscalía en cuanto a la gestión de las grandes bandas criminales que hoy en día inundan, por ejemplo, Trujillo y toda la Libertad. Entonces, podría haber ahí una grave falencia en lo que significa la conducción jurídica y la conducción operativa, que en este caso, concretamente con la ley 32.120, es lo que estamos discutiendo, la conducción operativa. Y entonces ahí se plantea otra interrogante, aparte de ser dogmática, también de tipo, yo diría, administrativa o operativa, ¿no? Que es la conexión entre Ministerio Público, entre un fiscal adjunto, por ejemplo, que tiene 3 años de abogado, que no tiene ninguna especialidad probablemente en criminalística o en investigación, y un coronel de la policía que ha estudiado, como dijo el magistrado Hernández, cursos fundamentales para poder inclusive analizar operativos de carácter policial. Entonces usted, bajo esta lógica que está planteando, o la demanda, considera que incluso en este caso operativo, y hablando, como le dije, desde un plano de vista funcional, y no solamente dogmático, sino un plano de vista funcional, este modelo es el que debemos mantener. Un modelo que la praxis carece de eficacia. En ese sentido, mi pregunta, pongamos un punto medio o pongamos una alternativa, porque si hay una realidad, pues, no funciona correctamente. ¿No? Tenemos 4.000, ¿cuál es el dato que teníamos acá? No tenemos una cantidad de 4.000 fiscales y tenemos una cantidad, más de 100.000, me parece, policías, 300.000 creo que son. Entonces, la pregunta es, ¿cómo articular, ya yendo al plano concreto para no ser destructivo solamente de las reformas, sino cómo estructurar una adecuada persecución del delito? Pongámonos en el plano concreto, inseguridad ciudadana, bandas criminales. La policía hoy en día se ha reducido a hacer grandes operativos, incluidos disfraces de capibara. ¿Para qué? Para detener a un vendedor de cigarrillos de marihuana, cuando tenemos gravemente el país sobre temas ligados a las grandes bandas criminales. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cuál sería la fórmula jurídica alternativa? Muchas gracias. Escuché su pregunta completa y espero responderla igualmente completa. El profesor César San Martín, en un artículo publicado el año pasado, Las diligencias preliminares, reforma y perspectivas 2024, da una clara noción sobre qué significa, por ejemplo, esta diferenciación de la que hoy se habla, que es conducir o que es la conducción jurídica y que es la conducción operativa. En la conducción jurídica, el Ministerio Público dice qué es lo que necesitamos. Cómo se ejecuta y cómo se realiza es algo que debe manejar la policía. Y daba numerosos ejemplos. Decía, por ejemplo, en una labor de investigación y el contacto con el delito, es algo de lo que se ha hablado aquí, daba numerosos ejemplos. Decía, queremos determinar si es necesario una escucha, realizar una escucha. Las escuchas podría realizarlas, tienen que hacerse con una solicitud al juez. En el ordenamiento actual debería formular la solicitud del Ministerio Público. La Policía Nacional del Perú, según la norma 4. Y sin embargo, tradicionalmente lo ha hecho el Ministerio Público. Todos los actos, los seguimientos, las intervenciones previas, es decir, aquellas en las cuales las famosas redadas, cuando se deciden cómo se realiza una redada, lo hace o lo establece la policía. Ese es su trabajo, esa es su especialidad, saben cómo hacer. ¿Qué espero de la redada? ¿Qué es lo que debo buscar? Es algo que define el Ministerio Público. Hay una diferencia de funciones. El qué necesito, el Ministerio Público. ¿Cómo lo ejecuto? La policía. Entonces, no hay yo creo que es un falso dilema. ¿Por qué? Porque trabajaron así. Antes de esta modificación, el trabajo ha sido el Ministerio Público conduce y la policía realiza sus actos de investigación. Que los realiza no es ninguna novedad. ¿Qué cambió? O sea, ¿por qué nosotros cuestionamos como Colegio de Abogados la ley 32.130? Porque esa primera fase no tiene control del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo debería ser? Debería ser como estaba, pero mejor. Más recursos, más capacitación, más exigencia de productividad, sí, como estaba, pero mejor. ¿Por qué no está bien como está ahora? Porque es incompatible con la Constitución. La Constitución es contraria a una labor sin control. Y el Ministerio Público, porque el legislador lo ha decidido, no ejerce control sobre la investigación preparatoria. Gracias. Preliminar, perdón. ¿El qué y el cómo? La respuesta. Operativamente, ¿Quiere que te hable? No, la dejamos ahí. Muy bien. Tiene ahora la palabra el magistrado Helder Domínguez. Gracias, presidenta.
Quería preguntar lo siguiente a ambas partes, en la medida que quisieran contestar. La ley 32.130. Hay dos artículos que me llaman la atención. El artículo 67 y el artículo 329. Se señala ahí que la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de sus funciones, debe, inclusive, por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y comunicar inmediatamente al fiscal. Luego se agrega, los policías que realicen funciones de investigación están obligados a comunicar al Ministerio Público de las diligencias preliminares realizadas, así como apoyar al Ministerio Público. Y finalmente, el artículo 329 prescribe: la Policía Nacional del Perú inicia los actos de investigación comunicando en forma inmediata al fiscal, cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito por denunciar. Entonces, estos artículos mencionados no abre ahí la posibilidad de que la policía, ¿sí?, en esa actuación de investigación investigue y además comunique de manera inmediata a la Fiscalía, precisamente para controlar esos actos o controlar los derechos humanos, como han mencionado. Ahí, por favor, me gustaría que se explaye para poder tener una idea más clara. Muchas gracias, señor magistrado. En esa lógica carece de sentido la supresión en el inciso 2 de la norma cuarta del título preliminar del Código Procesal Penal de la palabra controlar. Pero no es un accidente, no es una omisión. Es que se ha diseñado una actuación de la policía sin la intervención del Ministerio Público. Si bien el artículo 67 que usted menciona establece en su inciso 2, que se ha leído reiteradamente, los policías que realicen funciones de investigación están obligados a comunicar al Ministerio Público de las diligencias preliminares realizadas. En el inciso primero, apenas ocurre, comunica al Ministerio Público, disposición de investigación preliminar. Es todo lo que hace. Segundo, comunica las diligencias, la policía, las diligencias ya realizadas, y al centro no hay nada. Primer detalle. La segunda de las disposiciones que usted invoca, el artículo 329, establece: la Policía Nacional del Perú inicia los actos de investigación. Sí, la investigación preliminar es suya. Inicia los actos de investigación, comunicando de forma inmediata al fiscal para que emita una disposición, cuando tenga conocimiento de la sospecha o comisión de un delito, por denuncia de los agraviados o mediante disposición fiscal. Lo que ocurre es que la policía podía recibir la noticia criminis siempre, y el Ministerio Público también. Así ha sido. Ese no es el problema. La policía toma noticia y debe comunicar al fiscal. ¿Sí? Eso es lo que ha ocurrido siempre. La diferencia es que la investigación preliminar no tiene control. Gracias. Por la pregunta. Bueno, yo creo que usted ha dado la razón por las cuales la demanda es manifiestamente infundada, ¿no? Porque si yo soy un ciudadano y tengo conocimiento de que se comete un delito, puedo dar parte a la policía o al Ministerio Público, a la autoridad, como lo que se llama una noticia criminis, que se hace por acción popular. Entonces es un argumento a fortiori. Si lo puedo hacer yo, que soy ciudadano, con mayor razón está obligado a hacerlo la policía. En caso de flagrancia, en caso en que está cometiéndose un robo, ¿no?, el policía interviene de inmediato y luego comunica al Ministerio Público lo que ha hecho. Lo que no va a hacer es, a ver, un ratito, vamos a frisarnos acá ya, un ratito, por favor. Señor fiscal, ¿está pasando esto? ¿Puedo continuar con la diligencia? Eso no va a ocurrir. Entonces, lo que usted ha leído dice claramente: en caso que se cometa un delito y tal, la policía puede intervenir inmediatamente, dando cuenta al fiscal. ¿Dónde es que ha desaparecido el fiscal? ¿Dónde es que está un espectro? A menos que yo haya escuchado mal, ¿no? Y en segundo lugar, en cuanto a la segunda norma que usted ha citado, también dice claramente, ¿no?, hace los actos comunicando de inmediato al fiscal, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el Ministerio Público desaparece? Si lo comunica al fiscal, el fiscal tiene control, tiene conocimiento, puede supervisar, puede dar disposiciones distintas, tiene un permanente control. Mi colega dice, lo que pasa es que podría el Ministerio Público no hacer nada. Bueno, eso es una especulación. Lo cierto es que, claro, que lo que usted ha leído claramente se dice: si la policía tiene la iniciativa de hacer algo para prevenir un delito, para investigar un delito, lo que sea, tiene la obligación de comunicarlo al Ministerio Público. ¿Dónde está la inconstitucionalidad? ¿Dónde está la afectación al Ministerio Público? ¿Dónde? La verdad es que mi sentido común se muestra estrecho para poder alcanzar ese tipo de críticas, ¿no? Tiene la palabra el magistrado Monteagudo. Gracias, presidenta. Bueno, en realidad, como dije al comienzo en
en el informe anterior, creo que hay una estrecha relación en la problemática anterior con esta, y creo pensar que más o menos he comprendido la posición de las partes. Sin embargo, hay un punto que me está faltando en medio de este debate. Y quiero preguntarle al abogado del Congreso si él entiende el artículo 159, inciso 4 de la Constitución, lo hemos leído varias veces, en el sentido de que efectivamente, llegado el caso, hay una supremacía, hay una autoridad superior del Ministerio Público sobre la policía. ¿Eso lo admite en su argumentación? Pero lógico, señor magistrado, depende de qué. O sea, a ver, en materia de prueba dactilográfica, no creo que el Ministerio Público tenga autoridad sobre la policía. En materia de reconstrucción de los hechos, tampoco. En materia de, no sé, pues una prueba de violación de una menor, tampoco, porque no son expertos en eso. Pero lo que la ley desarrolla dice la conducción jurídica. Entonces, lo que hay que entender acá es, la policía ya está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su... Si la frase terminara en Ministerio Público, quizá el tema sería más complicado y categórico, ¿no? Pero dice acá, en el ámbito de su función. Es decir, ese mandato tiene un escenario, que es el ámbito de la función del Ministerio Público, y su función es denunciar el delito ante el juez, donde no interviene el Ministerio Público, formulando la tipificación del caso con la carga de la prueba y con la demostración de los responsables. Para eso tiene un insumo que se lo da la policía. Entonces, claro que hay una supremacía jurídica. Lo que no creo que diga ahí es que es una supremacía factual en los hechos, porque los hechos los investiga la policía. Vamos al ejemplo que pusimos de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. No dice la Constitución, porque fue mezquina, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional Supremo intérprete de la Constitución no lo dice. Pero la doctrina unánime dice que donde hay un tribunal constitucional hay interpretación de la Constitución. Entonces la ley, ahí donde la Constitución dice control, la ley dice control e interpretación. Y eso es perfectamente concomitante, y lo sabemos todos, y lo hemos admitido todos, y la ley es constitucional. Entonces, entender por el mejor hacer del país que hay una concomitancia entre lo que es la investigación jurídica, la represión jurídica, la conducción jurídica, con la conducción factual que hace la policía, es un tema esencial en la determinación de esa ley. Okay, bueno, porque justamente en el debate que hemos tenido antes, se preguntó, o sea, hay un director jurídico y hay un director operativo, ¿no? Si admitiéramos eso, en caso de controversia hipotética, ante la necesidad de discernir un conflicto en esos campos que no están totalmente claros en determinados momentos, ¿quién decide? Perdóneme, decide la Constitución, nos dice... Sí, perdóneme un momentito. Sí. La Constitución dice que el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito. Entonces, entendería que para usted, digamos, llegado a esta intersección eventual hipotética, no va a haber un Ministerio Público que va a definir. No, siempre esto va, digamos, dividirse en el ámbito de su función. ¿Esa es la tesis? A ver, quisiera recrear mi respuesta de la siguiente manera. ¿Qué cosa es la investigación de un delito? La investigación de un delito es la investigación de un hecho que la ley del Estado califica como criminal, como un acto reprimible y sancionable. Eso es una calificación jurídica que tiene una base factual. Está dividido así. No hay delito sin hecho, ¿no es cierto? Y no hay hecho que no sea delito, que no esté representado en la ley. Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa en ese caso. Entonces, en caso de controversia, en la calificación del delito prevalece el fiscal, porque él es el que da la cara al Poder Judicial. Él es el que tiene que sostener la tipificación, la prueba, la responsabilidad y tal. Pero en la parte de los hechos, la policía le va a proponer, decía hace un rato, señor magistrado, ¿dónde termina toda la investigación del policía? ¿Dónde termina? ¿Dónde aterriza? En el despacho del fiscal. Él verá lo que toma y lo que no toma. Vuelvo a mi ejemplo inocente, infantil del equipo de fútbol. ¿Quién determina la estrategia de un equipo de fútbol? El director técnico. ¿Quién le ejecuta a los jugadores? Si no le hacen caso, él tomará las decisiones del caso. Pero hay una división de funciones. El entrenador no puede meterse a la cancha y meter el gol, o no puede jalarle la oreja. Conduce desde atrás y luego verá los resultados que se tengan que hacer y las responsabilidades del caso. Eso es lo que funciona. Pero para poder, yo creo, comprender el problema, que es un problema nacional de seguridad, hay que entender el rol que cada tiene. Eso no es un problema estrictamente jurídico, es un problema jurídico, social y factual. ¿Cómo se investiga un delito? ¿Cómo se sabe que están robando? Son hechos. Y esos hechos no son de calificación del fiscal, no tiene expertise en el tema. Bueno, permítame, entendí el punto, realmente, o sea, para usted llegado el momento no es necesario un discernimiento de parte del Ministerio Público cuando estamos en un ámbito que en su opinión es o factual o de otro orden técnico, ¿no? Ese es su punto de vista, correcto. Ahora, sin embargo, en el artículo 67.2, cuando dice
la nueva versión aprobada por la ley 32.130 dice: el cumplimiento de las disposiciones fiscales en la investigación preliminar del delito no genera relación de subordinación por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Entendí su explicación, pero ¿no cree usted que aquí se está abriendo una puerta donde justamente la dirección de la norma va en generar una confusión y no un esclarecimiento de funciones, cuando la ley está diciendo que no hay relación de subordinación justamente respecto a disposiciones fiscales? ¿Su opinión? Sí, yo creo que estamos leyendo la norma demasiado literal, ¿no? Evidentemente no hay una relación de subordinación entre el fiscal y la policía, porque cada uno pertenece a rangos distintos. Pero en la investigación sí hay una relación de subordinación jurídica. Es decir, al final de cuentas, ¿quién da la cara ante el juez? El fiscal. El fiscal, no, si el policía dice este es un feminicidio, el fiscal dirá no, este es un homicidio simple. Esa es su responsabilidad y eso la policía no se lo puede contradecir, no puede apelar, no puede impugnar, no lo puede cuestionar, no lo puede denunciar. ¿Me explico? Lo que está diciendo la norma es un tema mucho menor. No hay una relación de dependencia, de funcionalidad, no es un subordinado desde el punto de vista funcional, pero sí es subordinado desde el punto de vista jurídico porque el trabajo de la policía termina en el despacho del fiscal. No sé, ¿tiene algo que comentar respecto? Permítaseme la libertad de volver a citar al profesor San Martín Castro en el artículo que mencioné, porque él, comentando precisamente el artículo 67,2, ahí donde la Constitución dice la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público, el 67,2 borra la pizarra y dice totalmente lo contrario, no está subordinada. El profesor San Martín Castro dice es una contradictio in terminis, porque ¿cómo es posible no estar subordinado si estoy obligado a cumplir unos mandatos? No cualquier clase de mandatos. ¿Qué mandatos? O sea, existe el Ministerio Público. La palabra conducción, en la posición de mi ilustre colega, la palabra conducción significa que el Ministerio Público da la cara ante el juez. No, señor. Cito nuevamente a César San Martín. ¿Qué significa conducir una investigación? Conducir una investigación significa determinar qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, cómo pasó, quiénes intervinieron, quién es la víctima. Dar respuesta a todas esas preguntas, esa es la labor de conducción, es la labor que realiza el Ministerio Público. ¿Cómo se realiza un peritaje concreto? ¿Cómo se realiza una intervención domiciliaria concreta? Eso lo decide la policía. No es ni ha sido nunca un problema. No estamos ante un problema de que hay una persona encargada de la parte operativa y la investigación preliminar es toda ella una parte operativa. No. Eso ha sido así siempre. La diferencia es que ahora en la investigación preliminar no hay control. Bien, gracias. He entendido las posturas. Viene la presidenta, pero una ya... acotación que se me quedó en el tintero, si usted lo permite. 30 segundos. Mi colega ha citado 3 veces al doctor San Martín. Efectivamente, el doctor San Martín escribió un libro sobre el Código Procesal Penal y se le reputa como uno de los autores del Código Procesal Penal. Hay quienes sostienen que el Código Procesal Penal, el nuevo código, es el autor de todo este desbarro entre la policía y el Ministerio Público. Exactamente. Y el doctor Arsenio Oré ha escrito tres tomos en un libro señalando exactamente lo contrario. Y lo que dice en su conclusión Arsenio Oré es que se ha creado un monstruo, ¿no es cierto? El Código Procesal Penal que ha creado un monstruo. Segundo, no hace falta tener subordinación para acatar una decisión. Yo no soy subordinado del juez. No soy subordinado del tribunal. Si usted me pide una sentencia, yo soy obligado a acatarla. ¿Me explico? No hay una contradicción interna, y creo que es una expresión exagerada. Para acatar una decisión hay que tener capacidad jurídica para imponer una decisión. No hace falta subordinación. Yo no soy subordinado ni del tribunal, ni del juez, ni de nadie, ¿no es cierto? Quizás en mi familia, pero nada más. Pero sin embargo viene una orden judicial y tengo que acatarla. No hace falta subordinación para eso. Hay un problema de concepto ahí. Una Gracias. cuestión ahí que me parece interesante. Yo no quisiera promover ya el diálogo, pero quiero regresar a lo que he dicho al comienzo. El poder lo frena otro poder. Y hay momentos en que el mecanismo del freno tiene que funcionar. La pregunta es si aquí es necesario ese mecanismo. Creo que ese es el debate en este caso. Ya yo personalmente, Presidenta, he entendido ambas posiciones, creo que podemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias también. Tiene la palabra el magistrado Morales, Francisco Morales. Doctor, ¿usted conoce la ley 27.934? Dice, ley que regula la intervención de la policía y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito. Esa ley está vigente. Entonces, pero en esta ley, o sea, claro, aquí estamos viendo si es que esta nueva ley viola la Constitución en todos estos aspectos de la conducción. Pero aquí, si uno lee el artículo 1, ve que la policía desarrolla ampliamente la competencia investigadora en la investigación preliminar.
Entonces, si esta ley está vigente, como podríamos parafrasear ahora que ustedes han citado a tantas personas, podríamos citar a Shakespeare, ¿no? No estamos frente a esa obra que es mucho ruido y pocas nueces. Si es que la policía aquí desarrolla su investigación, no sé qué me puede comentar sobre esto. La norma estuvo vigente y sigue vigente. La policía investigaba, sí que investigaba, ¿no es cierto? La policía ahora investiga, también investiga. Ahora lo hace sin control, lo hemos dicho reiteradamente. Es más, esa norma que está citada en la contestación de demanda omite el inciso 14º. En la cita, se omite el inciso 14º. ¿Y qué hace la Policía Nacional? Realiza los actos de investigación urgentes y necesarios, etc. Entonces, sí realiza actos de investigación. Lo que debe quedar claro sobre nuestra posición es que la policía investiga y tiene la formación para investigar. Ese no es el problema. El problema constitucional es, sí, lo que se ha hecho, porque esta es nuestra imagen, la imagen que queremos trasladar de las cosas, si en la investigación preliminar puede actuar sola y sin control. Lo que se ha hecho es dar unos detalles cosméticos para sacar al Ministerio Público de la investigación preliminar y hacer que solamente intervenga y controle desde la investigación preparatoria. Ya. Esos detalles cosméticos son Pero, dos. ¿qué es lo que nos... O sea, ¿cuál es la finalidad de todas estas instituciones creadas por la Constitución y que se desarrollan en un Estado democrático? Porque claro, nosotros no estamos en una dictadura, ¿no? No estamos en un régimen totalitario, no estamos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Donde existían pues estos mecanismos draconianos. No, acá hay una policía que lo que debe hacer es perseguir el delito, o mejor dicho, perseguir a los delincuentes, capturarlos, hacer las diligencias, y el Ministerio Público lo que tiene que hacer es probar ante la judicatura de que se ha cometido el delito. O sea, pareciera, tengo la impresión, de que estamos en una discusión donde alguien dice, no, yo soy el que mando, no, a mí usted no me manda, no, pero al final lo que nosotros queremos es el resultado. O sea, si la policía puede desarrollar actividades de investigación del delito aquí, con esta ley, con la nueva ley, pero siempre bajo la supervisión del Ministerio Público. O sea, al final la policía podría hacer algunas investigaciones y el Ministerio Público le dice, no, esto no es... Pero eso no es lo que pasa en nuestro país. Usted, como abogado especialista en estos temas, sabrá que en nuestro país muchas veces, ¿no?, se inicia una investigación, sea en la Contraloría, sea en la policía, y todo el mundo se tira la pelota. Porque aquí no hay una cultura donde se puede racionalizar qué es lo que realmente hay que investigar y los llamados delitos de bagatela o cosas insignificantes. Entonces yo tengo la impresión de que nosotros estamos en una discusión, no sé si llamarla un poco bizantina, como dice que la presidenta ha dicho, yo no he dicho. No, pero lo que nos interesa es el resultado, ¿no? Y en esa medida siempre está el control. O sea, es como decir, la policía tiene un ámbito de actuación y la barrera es el Ministerio Público. Siempre lo ha sido y lo será. Pero no es así. Entonces, pero es que yo no entiendo, es más, si la policía investiga, le ahorra recursos humanos, tiempo al Ministerio Público, que está abarrotado de casos. En fin. Si me permite, sí, por supuesto. Hay un pequeño obstáculo. El pequeño obstáculo es que la Constitución le asigna la conducción de la investigación al Ministerio Público y a la policía le dice que la policía investiga. ¿Qué es lo que ocurría antes? La diferencia, y este es el escenario del debate, es que en esa primera etapa la policía, como dije varias veces ya, carece de control. Y esto es lo que quisiera aportar en este momento. Todos nosotros, los que estamos aquí, usted también, yo también he ido a declarar a la policía. Cuando he sido denunciado en algún momento por he sido denunciado, recuerdo mucho, que 2 o 3 veces fui a la policía que me interroguen. Y ahí aparecía un fiscal. Y al final eso llegaba al fiscal y él determinaba. O sea, no veo por qué dicen que no hay control. Es que sí hay control. Los fiscales están permanentemente. O sea, ¿a qué se refiere cuando usted dice que no hay control? O sea, usted dice, ahora bajo esta nueva ley, ¿el fiscal qué? ¿No va a participar? ¿No va a estar ahí? ¿No va a tener acceso? ¿Después todo esto no llega al fiscal? La sentencia del Tribunal Constitucional tendrá que precisar, siguiendo su posición, que el Ministerio Público controla siempre y fiscaliza siempre. ¿Por qué tendrá que hacerlo la sentencia del Tribunal Constitucional? Porque la ley no solo no lo dice, la ha extraído claramente la facultad de control.
No existe el control. Usted dice, siempre hemos ido. Sí, sí, sí. Desde la vigencia de esta ley en adelante, el Ministerio Público interviene desde la investigación preparatoria en adelante. ¿Usted puede afirmar aquí categóricamente que la policía hace lo que quiere? O sea, es decir, la policía no está fuera de control. Está fuera de ¿Actualmente? control en la investigación preliminar. Muy bien. Doctor, ¿eso es así? No, señor, en absoluto. Desde que se creó el Ministerio Público en el año 79, entrando en vigencia el año 80, ¿no es cierto? El Ministerio Público siempre tenía un control sobre la policía y yo que he trabajado el tema del debido proceso desde los años 80, he ido comprobando cómo el cumplimiento del debido proceso se ha sumado en las comisarías, en las fiscalías, en las juzgados, y no existe en verdad hoy día, menos ahora que antes, la posibilidad de que un policía haga algo sin una orden escrita o sin sin el control del fiscal, porque como dije, al final de cuentas todo el trabajo policial es un insumo para la labor del Ministerio Público. Hay que entender que hay una división de facultades, ¿no? Quién comparece ante el tribunal acusando un delito y quién le aporta el elemento probatorio para que esa acusación tenga viabilidad y tenga éxito. Es una división de trabajo de, en realidad, las dos caras de una misma moneda, que no pueden estar separados. No se pueden ver como enemigos, no se pueden ver como antagónicos, ¿no? Decir, bueno, si la policía trabaja, es un espectro del Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público está subordinado como si fueran soldados a los policías. Eso no es así. Y citaría solamente un dato de la realidad, ¿no? ¿Cuántos policías han fallecido en el cumplimiento de su deber y cuántos fiscales han fallecido en el cumplimiento de su deber? Ahí tenemos una demostración de la realidad, de la diferencia del trabajo que cada uno hace. Nadie desmerece la labor del fiscal, por supuesto que es muy importante, pero no tiene que ver con la persecución del delito en los hechos. Es un tema que corresponde aquí y en todas partes del mundo a las policías de los países. Muy bien, muchas gracias a los dos abogados. Tiene usa la palabra el magistrado Pedro Hernández. Muchas gracias, presidente. Algunas inquietudes a partir de lo que he venido escuchando, tanto como el informe como la respuesta a algunas preguntas de los señores magistrados. Una primera precisión, me parece que sería interesante intentar aclarar algunas cosas con todo respeto, ¿no? O sea, en el Código Procesal Penal original, la investigación preliminar no existe. Se habla de diligencias preliminares y una segunda etapa, la formalización. Y ese dato no es baladí, porque el problema se ha vuelto a generar con la modificación justamente de la 32.130, que vuelve a meter el tema de la investigación preliminar, y eso sí que creo que genera una confusión. Entonces, claro, tal vez la investigación preliminar, que es un concepto del Código del 40, o sea, en la jurisprudencia, en la doctrina se habla, pero en el Código Procesal Penal no existe investigación preliminar. Hay diligencias preliminares y hay una formalización como las dos etapas. Entonces, claro, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque, claro, cuando el artículo 60.2 de la 32.130 vuelve a hablar de investigación preliminar, nos genera un problema. Habrá que analizarlo en su momento, si está refiriéndose a las diligencias preliminares o no, porque eso como etapa ya no existe. Pero sí nos confunde, y pienso que sí nos confunde, porque un poco lo que mencionaba el doctor Quiroga en su momento, cuando se aludía a esta investigación que hace el Ministerio, la policía, y esta diferenciación que intentamos hacer con la pregunta a la procuradora del Ministerio Público hace un rato. O sea, no toda investigación es judicializable, no toda investigación es procedimentalmente jurídica, y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, yo creo que como una precisión que me parece importante señalar. Lo segundo, usted hizo una referencia que me parece el doctor Quiroga aclaró, pero me gustaría hacerle la pregunta de quién habla, doctor. Usted mencionaba que, claro, cuando se precisa que no hay subordinación, parecería que se pierde la obligatoriedad del cumplimiento. En ninguna parte de este país, en ninguna norma de este país dice que el Poder Judicial está subordinado al tribunal, pero el tribunal, cuando corrige una resolución judicial, vincula al Poder Judicial. O sea, no necesariamente hay una subordinación o se requiere una subordinación para que esa obligatoriedad se dé. O discrepamos de eso, porque eso siempre es importante en su argumentación. Ahí estamos de acuerdo. Sí, que ahí estamos de acuerdo. Las decisiones del Poder del Tribunal Constitucional son de obligatorio cumplimiento, en la medida en la que la Constitución es de obligatorio cumplimiento y las funciones que ejerce el tribunal las hace en su labor interpretativa del texto constitucional. Perfecto. Ahora, un segundo tema que sí me parece interesante es una pregunta directa. Ustedes están cuestionando en general este calificativo que esta norma, la norma impugnada, precisa la conducción jurídica. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pero el texto original del Código Procesal Penal, en el artículo 4, título preliminar, inciso 2, hablaba de la conducción y el control jurídico. Claro, cualquiera podría decir que ahí hay pues dos interpretaciones, ¿no? El I de manera disyuntiva o el I de manera concurrente, ¿no? Asumamos que es la segunda interpretación, que lo que busca es, entre lo que mencionaba el magistrado Monteagudo, siempre tener una presencia de control. ¿A dónde quiero llegar con la pregunta? Y le pido por favor que me la responda.
Si el Código del 2004 ya hablaba de una conducción y control jurídico, la norma del 2023, ¿qué cosa es lo que está haciendo? Gracias. En el artículo 330, que se modifica con la 32.130, en el 330 del Código Procesal Penal se establece la investigación preliminar, que vuelve a existir, la investigación preliminar del delito está a cargo de la Policía Nacional del Perú con la conducción jurídica del fiscal. Y se define conducción jurídica como una orientación, como unas pautas generales. Orientación, pautas generales que se dan en la disposición de inicio de la investigación y luego se reciben resultados. Pero esta subetapa, que le han empezado a llamar así, esta subetapa de investigación preliminar la conduce, la realiza la policía y da resultados al Ministerio Público. Ya, pero con todo respeto, señor abogado, no me respondió la pregunta. La pregunta era muy puntual. En el texto original del Código Procesal Penal del año 2004, en el título preliminar, artículo 4, inciso 2, se dice textualmente, y lo leo: el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Punto seguido. Con esta finalidad, conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. Eso estaba desde el año 2004, en el texto original del Código. Entonces, esta ley, entiendo, intentando más o menos comprender la dinámica evolutiva de toda norma procedimental, tal vez ajusta el tema, y claro, quita el tema de control, que a ustedes les parece una cosa pues, muy preocupante, ¿de acuerdo? Pero en ambas normas del 2004, como esta, hablaba de la conducción jurídica. Entonces, ¿por qué el cuestionamiento con esta norma del 23 cuando la norma está vigente el año 2004? Hay unas diferencias que, en efecto, es así como usted exactamente lo ha dicho, pero hay algunas diferencias que no nos parecen baladíes. En el inciso 2, antes de la modificación, el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad indagando los hechos constitutivos del delito. El Ministerio Público indaga en el inciso 2. En el reformado, luego de la ley 32.130, el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, hasta ahí igual. Indagando, por sí, no. Por intermedio de la Policía Nacional del Perú, los hechos constitutivos del delito. En el texto anterior, el Ministerio Público realiza actos de investigación, incluso comenzó a tener sus propios laboratorios por los temas de mayor confianza. Realiza por sí actos de investigación. Perdón, doctor, ¿indagar no es lo mismo que investigar? ¿O sí? Sí. Porque, claro, acá hemos hablado del 159.4 y del 166. Conducir la investigación no es investigar. Esa función está encargada de la policía. Entonces, cuando el código habla de indagación, salvo que usted me diga que hay una terminología que iguala investigación e indagación, jurídicamente, los que algo sabemos de derecho procesal, no es lo mismo, ¿o sí? La investigación es una fase del proceso que se inicia con el primer acto de investigación, ¿no es cierto? Con el primer acto de investigación. Hay un homicidio, comparece la autoridad pública, la comparecencia de la autoridad pública es el primer acto de investigación. Donde quiera que ocurra. Se toma una noticia de la comisión de un delito, el primer acto de manifestación material es el acto de comprobación del delito. Ahí normalmente comparece la policía, pero ese acto, ¿sí? La conducción de ese acto, la supervisión, la vigilancia, lo que hay que hacer, le corresponden al Ministerio Público. Claro, pero volvemos a la pregunta que no me la está respondiendo, por favor, segunda solicitud, muy respetuosa. Indagar no es lo mismo que investigar, ¿o es lo mismo? Primera pregunta. Y la segunda pregunta. Ya en el Código del 2004, texto original, se aludía a la conducción y control jurídico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué eso no se cuestionó y ahora sí? Por un tema básicamente procesal, ¿no? Porque estamos en un proceso de constitucionalidad. Comienzo por la segunda pregunta. ¿Por qué ahora nos preocupa el control jurídico? Porque ahora, con el resto de modificaciones, no hay actividad en el Ministerio Público en la investigación preliminar. Con el resto de modificaciones. O sea que, si bien ha existido el control jurídico, ahora, con el resto de modificaciones, el Ministerio Público no interviene en la investigación preliminar. Esa conducción jurídica lo que crea es una posición fantasmagórica, que le pareció mal a mi colega abogado de la parte contraria, esa aparición fantasmagórica del Ministerio Público. Por eso se protesta hoy. Okay. No sé si sobre el particular quiere decir algo el señor abogado del Congreso. Sí, señor magistrado, no repetí fantasmagórica, repetí la expresión espectral. Es distinto fantasmagórico que espectral, pero en fin, yo solamente reiteraría lo que ya he señalado. Creo que esta es una discusión bizantina, que es una discusión que se añeja en viejas disputas entre competencias y competencias. Creo que el Ministerio Público cree que le han quitado competencias, yo creo de buena fe que le han quitado competencias, no le han quitado ninguna, y creo que lo que hay que definir en primer lugar es el rol del fiscal en un proceso, ¿no? Porque finalmente el fiscal
aparte de prevenir el delito y de enseñar y de proteger a la sociedad, su labor principal, acá y en cualquier parte del mundo, es la de representar a la sociedad ante un juicio penal y llevar a los criminales, a los responsables ante una corte para que sean condenados. Ese es el verdadero rol del Ministerio Público. Para eso necesita un insumo, y ese insumo no lo puede conseguir por sí mismo, se lo tiene que dar la Policía Nacional tecnificada. Y ese es el tema, ¿no? Ellos creen que solo lo pueden hacer y nosotros creemos que no, que es un trabajo en conjunto. Pero terminaría con lo siguiente, a las pruebas me remito, ¿no? ¿Qué dicen los hechos? ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? Hemos avanzado en la lucha contra la criminalidad, tenemos una sociedad más protegida, hemos logrado que efectivamente el Ministerio Público sea una institución eficiente en la persecución del delito, o ocurre exactamente lo contrario. Y entonces tenemos a autores como Arsenio Oreg, a quienes ustedes han amparado con una sentencia muy enjundiosa, diciendo, la verdad es que en el 2004 hemos creado un monstruo, ¿no es cierto? El código garantiza no funciona, y el problema no es solamente un tema de purito teórico, ¿no? De si mi código no es mi código, si yo sé más o no sé más. El problema no está ahí, el problema aterriza en la sociedad, en las personas que estamos desprotegidas. Finalmente vivimos en una jungla social en donde el azar tiene mucho que ver. No sabemos mañana si a alguno de nosotros, a cualquiera, nos puede afectar la comisión de un delito que ocurre hoy día de manera absolutamente impune en la gran parte de la sociedad. Ya no es solamente un tema de la periferia, es un tema de toda la ciudad y de todo el país, ¿no es cierto? Los comerciantes y la gente emprendedora está siendo exaccionada con las extorsiones y con esa masificación del delito. Y claro, nosotros seguimos discutiendo acerca de el alma de los ángeles, ¿no? O la inmortalidad del mosquito. Si el fiscal tiene o no tiene facultades, si la han privado, si va a ser un espectro o un fantasma o lo que fuere. Y la verdad de las cosas es que hay que hacer una sentencia en donde se ponga claramente cuál es el rol de cada uno. Desde ese punto de vista a mí me parece muy interesante lo que hace el Tribunal Constitucional, porque para eso está llamado. Ya sabemos que la Constitución tiene normas abiertas, normas que se van definiendo con el tiempo, que tienen que definirse con el tiempo, y para eso pues su palabra es muy importante. Yo creo que esa sentencia va a marcar también un precedente importante en lo que son las funciones esenciales del Ministerio Público y las no menos esenciales y básicas en la sociedad de la Policía Nacional. Gracias. Si me permite, Presidente, solamente un comentario. O sea, doctor Quiroga, con todo el respeto y aprecio, no lo puedo, me parece que no es adecuado que usted diga que hay una discusión sobre la inmortalidad del mosquito cuando la demanda ha sido admitida por este tribunal. No, claro, por supuesto, era una metáfora, quizá exagerada. Bueno, muchas gracias. Creo que llevamos 4 horas, así otra causa, veo al procurador del Congreso que está desde temprano y a los abogados también de la municipalidad. Creo que prácticamente hemos agotado el tema. Únicamente quería resaltar que efectivamente tenemos una labor por realizar. No creo que sea una discusión bizantina en el sentido de innecesaria, porque tal como ha dicho el magistrado Morales, tenemos la ley 29734, que cuando señala los deberes que tiene la policía frente a la Fiscalía, deja muy claramente establecido que es el fiscal el que tiene que hacer las cosas, y solo si no está comprobado que no puede, la policía lleva a cabo las investigaciones e inmediatamente pone todo en su conocimiento. Leemos la ley actual y en principio uno prefiere la ley actual a la antigua, en fin, y más bien encontramos, como se ha dicho, ¿no?, que la Policía Nacional tiene a su cargo la investigación preliminar del delito y en tal sentido realiza las diligencias que por su naturaleza corresponden a dicha competencia de conformidad con sus leyes y reglamentos. Aquí la declaración de la presencia del fiscal se difumina, y si además leemos el artículo 331 que habla de la actuación policial, vuelve a decir que aunque tiene que dar cuenta en cuanto tenga noticia del delito al Ministerio Público por la vía más rápida, indicando los elementos esenciales del hecho y demás elementos, sin perjuicio de dar cuenta de toda la documentación que pudiera existir, sin perjuicio. Al término de la investigación preliminar se pone a disposición del fiscal todo lo actuado mediante el informe policial respectivo. Entonces, al menos da la impresión que no está tan claro que el fiscal puede hacer cambios en el sentido que pueda tener esa investigación preliminar. Y lo que me parece también más importante, ya se ha dicho desde antes, es que si, como lo comentaba también el magistrado Ochoa, si la palabra coordinar va a tener el efecto mágico de poner fin a lo que ustedes han puesto en manifiesto, sobre todo usted y también, bueno, antes la procuradora del Ministerio Público. Como el enfrentamiento, decir la policía hace esto, la fiscalía no lo admite, por eso no llegan adelante. Creen que con la sola palabra de coordinación se consigue el milagro de que conecten. Por eso tenemos una labor delicada, ¿no?, para poder realizar esa, como bien decía también Gustavo Morales, queremos los resultados. Y los resultados son que se ponga fin a la inseguridad ciudadana lo más pronto posible. Muchas gracias. Vista la causa, queda el voto. Muchas gracias. No, ¿por qué no?
faltaba un caso. No nos habían pasado. Por favor, sí, que pasen el procurador del Congreso. Encantada de verlo de nuevo. Hasta luego, gracias. Sí, te lo han pasado, Pedro. El de la audiencia.